República Bolivariana de Venezuela. Bienvenida comunidad universitaria y del magisterio venezolano. Al módulo 1. Ciencia escolar. Saberes, creatividad y emancipación. Temática. Enfoque crítico emancipador de la educación en ciencias naturales. Venezuela. Parte 2. Presentado por Doctora Mirta Andrade. Acompañada junto al equipo de investigación en ciencias naturales del PNFD. UNEM. Propósito. Apoyar la construcción de un discurso pedagógico que facilite la institucionalización de prácticas y organizaciones necesarias para que la sociedad venezolana pueda consolidar un modelo propio de educación popular, crítica y emancipadora de las ciencias naturales. Actividad pedagógica 1. Revisaremos elementos fundamentales del modelo educativo y la articulación con las políticas públicas educativas dentro del sistema educativo venezolano. Lea detenidamente y reflexione sobre la realidad de su contexto institucional y cómo estas ideas han sido incorporadas o las posibilidades de incorporar cambios en la administración curricular del área en sus espacios de clase. Venezuela se levanta ante los ataques imperiales. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y su población, afectados por dificultades asociadas a las medidas coercitivas y unilaterales, ve como una estrategia fundamental de emancipación a la formación de la población en el área de las ciencias naturales. De este modo se erige como una de las áreas estratégicamente pensadas para promover la investigación y la innovación en el desarrollo de las potencialidades creativas y el impulso para el desarrollo sostenible, y el fortalecimiento de la soberanía nacional que permita a Venezuela insertarse de manera más competitiva en la economía global del conocimiento. ¿Qué podemos entender como potencialidad creativa? Lev Vygotsky. En 1896 a 1934, psicólogo ruso. La creatividad surge de la mediación social y el uso de herramientas culturales como el lenguaje, el arte y la ciencia y la zona de desarrollo próximo, que implica que el potencial creativo puede expandirse con el apoyo de docentes o entre pares, desafiando los límites actuales del pensamiento. Paulo Freire. 1921 a 1997, pedagogo, educador y filósofo brasileño. Atribuía a la creatividad el rol de acto político a través del cual se puede reinterpretar la realidad para transformarla, liberando a quienes aprenden de ser receptores pasivos de información, lo cual denominó como educación bancaria. Howard Gardner. 1943, psicólogo, investigador y profesor norteamericano. Cada persona tiene perfiles creativos distintos según sus inteligencias dominantes y que la educación debe diversificar las oportunidades para que cada potencialidad creativa florezca. Ken Robinson. 1950 a 2020, escritor, conferenciante y asesor internacional sobre educación británica. Para este autor desarrollar potencialidad creativa requiere espacios para equivocarse, experimentar y divergir, asumiendo que la creatividad es tan vital como la alfabetización. Actividad. Construya su propio concepto de potencialidad creativa. Amplíe los referentes anteriormente indicados con la bibliografía sugerida, y adicionalmente revise el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Asimismo, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Educación 2009, donde se expresan las finalidades de la educación en Venezuela. Construya su propio concepto de potencialidad creativa y describa la importancia para la concepción del rol de las y los docentes. ¿Qué características de orden pedagógico y didáctico posee el modelo popular crítico y emancipador de la educación en ciencias naturales? Integración y desarrollo del potencial creativo. Desafíos para la educación popular, crítica y emancipadora de las ciencias naturales.
La educación en ciencias naturales tiene por objeto formar ciudadanos capaces de comprender de manera holística y crítica el mundo natural y social a través de una pedagogía activa y participativa. Desarrollar un pensamiento científico crítico que les permita analizar información, evaluar evidencias y construir argumentos sólidos para tomar decisiones informadas y cuestionar los poderes hegemónicos establecidos. Fomentar la creatividad e innovación para buscar soluciones a problemas sociales, ambientales y económicos relacionados con los saberes de las ciencias naturales, promoviendo la producción de nuevos conocimientos que permitan la transformación de su entorno. Desarrollar conciencia ambiental y sensibilizar sobre la importancia de preservar la biodiversidad a nivel local y global, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo para enfrentar los desafíos ambientales. Empoderar a los ciudadanos dotándolos de las herramientas necesarias para participar activamente en la toma de decisiones que afectan sus vidas y la de sus comunidades, regiones, con conciencia nacional y global. La educación en ciencias naturales en el proceso de transformación curricular en la educación media. Espacio de integración de saberes aportados por las diferentes disciplinas que la conforman, tales como biología, química, física, ciencias de la tierra, economía, política, salud, pedagogía, didáctica, entre otras, que de acuerdo a distintos niveles de integración, permitan a las y los estudiantes disponer de suficientes oportunidades, vivencias, experiencias y creencias para reflexionar acerca de los valores educativos que impregnan los saberes científicos, populares, ancestrales y tecnológicos en el contexto histórico, social y cultural en el que se desarrollan y así lograr una mejor comprensión de la naturaleza de la ciencia y las tecnociencias contemporáneas y su vinculación con la vida y la cotidianidad. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Proceso de transformación curricular, página 97. En el proceso de transformación curricular se plantea como desafío la integración de las ciencias naturales. La integración es un desafío que pasa por repensar toda la cultura escolar en cuanto a las finalidades educativas de las ciencias naturales, que se orienten más a la democratización del conocimiento científico y tecnológico contemporáneo y a una educación científica que permita una ciudadanía responsable y capaz de tomar decisiones desde una mayor comprensión de la naturaleza, de la ciencia y la tecnología, los asuntos sociales internos y externos a la ciencia, que influyen en las tomas de decisiones que afectan a las personas en todas las escalas, local, regional, nacional, internacional, planetaria. Asimismo, es necesario prestar mucha atención a los valores y a la ética científica en la construcción de una sociedad humanista y la defensa de los derechos de la Madre Tierra, es decir, educar en, por y para la preservación de la vida en el planeta. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Proceso de transformación curricular, página 97. Componentes del currículo. Finalidades educativas, referentes éticos y procesos indispensables, temas o problemáticas indispensables. En el área de las ciencias naturales hay una demanda social hacia la integración, razón que nos lleva a visibilizar este aspecto en dimensiones epistemológicas, ontológicas, axiológicas, históricas y sociales. Dimensiones para la integración de la educación en ciencias naturales. Epistemológicas. Comprensión sobre cómo se construye el conocimiento científico acerca del mundo natural. Ontológicas. Comprensión sobre la naturaleza fundamental de la realidad que estudiamos. Axiológicas. Análisis de valores en la ciencia, los epistémicos, verdad, objetividad, precisión, coherencia. Históricas y sociales. Aceptar que los conocimientos construidos no son verdades absolutas, estáticas o irrefutables. Pregunta. Indaga entre sus colegas cómo ha concebido la integración de las ciencias naturales. El tipo de actividades que han planificado, de acuerdo con el nivel donde laboran, ¿cómo ha sido la participación del resto de los miembros de la comunidad educativa? ¿Han trabajado con la comunidad?
entre otros aspectos que considere pertinentes para desarrollar un informe con patrones comunes y divergencias o, si lo prefiere, organice las ideas en un mapa conceptual. Énfasis curriculares. Aportes al proceso de transformación curricular en la educación media. Propuesta de componentes y horizontes formativos. Se plantea una estructuración de los contenidos, temas generadores y referentes teóricos prácticos y horizontes formativos, aprendizajes esperados, a través de componentes para el área de las ciencias naturales. Estos servirán como principio organizador o eje curricular que atraviesa y conecta los distintos saberes del área o las disciplinas que conforman el área de las ciencias naturales, atendiendo a las siguientes funciones: organización, integración, transversalidad, relevancia social. Componentes vistos como ejes curriculares. Los componentes incorporados pueden ser entendidos como ejes curriculares en ciencias naturales, que integran en la organización curricular las diversas dimensiones anteriormente mencionadas: epistemológica, ontológica, axiológica, histórico-social, a la vez de proveer un hilo conductor que da unidad y significado al currículo, promoviendo un aprendizaje más integral y pertinente, en consonancia con las necesidades de nuestra sociedad. Nombre del componente. La investigación en las ciencias naturales. Denominación del componente integrando aspectos epistémicos y curriculares. La investigación en la ciencia escolar, saberes, creatividad y emancipación. Seres vivos. Aprendamos sobre los seres vivos, la conservación de la biodiversidad y la construcción de un futuro sostenible. El ambiente y sus interacciones. Descifremos las interconexiones dinámicas del ambiente como factores clave para la formación de ciudadanía críticamente responsable con la sostenibilidad del planeta. Energía y materia. Interpretemos la energía y la materia para afrontar desafíos ambientales y tecnológicos. El universo. Develemos los misterios del cosmos, para comprender nuestro lugar en el universo y fomentar la curiosidad científica en la exploración del espacio. Ciencia, tecnología y sociedad. Estudiemos ciencia, tecnología y sociedad para decidir éticamente el futuro de la biodiversidad en nuestro planeta. Horizontes formativos o aprendizajes indispensables. Es necesario incorporar horizontes formativos en los procesos pedagógicos de instituciones educativas del país. Estos superarían prácticas tradicionales centradas en la transmisión, muchas veces acrítica de contenidos que mantienen un enfoque fragmentado y poco relevante para los estudiantes. Como muestra el triángulo didáctico propuesto por Chevallard 1985 en su modelo de transposición didáctica que debe ser revisado o superado. Necesidad de superar o ampliar el triángulo didáctico. Estudiante, docente y contenido. Figura 1. Triángulo didáctico. Colectivo de tutores. Micromisión Simón Rodríguez, Programa Nacional de Formación para profesores y profesoras de educación media en ciencias naturales, 2016. Visión del proceso de transformación curricular de la educación media. Transformar la concepción educativa de las ciencias naturales, marcada por la creencia de que los aprendizajes son consecuencia directa de la enseñanza, proceso enseñanza-aprendizaje, dando paso a una concepción más humanista y liberadora del hecho educativo, centrando el accionar de las y los docentes en el desarrollo de las potencialidades de las y los educandos para que consoliden y fortalezcan sus aprendizaje, procesos de aprendizaje y enseñanza. En el área de las ciencias naturales y las tecnologías. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Proceso de Transformación Curricular, 2016, página 94. Hacia una educación popular crítica y emancipadora de las ciencias naturales. 1999, Constituyente Educativa, Origen. 2004 a 2007, Liceo Bolivariano. 2007, Proyecto Canaima. 2010 a 2014, Colección Bicentenario, Textos.
2016. Transformación curricular, educación media. 2014 a 2018. Formación docente en ciencias, Micromisión Simón Rodríguez. 2018 en adelante. Institucionalización en UNEM, todas áreas. Fundamentos pedagógicos y filosóficos. La fundamentación filosófica y pedagógica del modelo se encuentra en el paradigma crítico emancipador y la educación popular, cuyos principales representantes son latinoamericanos, como es el caso de Simón Rodríguez, Orlando Fals Borda, Paulo Freire, Luis Vigot, entre otros. La educación popular, crítica y emancipadora tiene como propósitos fundamentales: desarrollar conciencia crítica, cuestionar creencias dominantes y estructuras de poder arraigadas. Fomentar reflexión individual-colectiva sobre prácticas influidas por contextos sociales y culturales. Generar acciones transformadoras, usar conocimiento crítico para construir alternativas justas. Priorizar el diálogo, construir conocimiento colectivo mediante debates plurales. Empoderar mediante la historia, fortalecer capacidades para decisiones informadas y defensa del bien común. Privilegiándose el abordaje de los temas generadores a través de estrategias pedagógicas y didácticas que fortalezcan el desarrollo de los procesos cognitivos de las y los estudiantes. Promoviendo adicionalmente las potencialidades creativas en pro de la democracia participativa y protagónica de las y los ciudadanos, en el marco de una educación popular, crítica y emancipadora de las ciencias naturales, sustentada en el humanismo científico. Niveles de integración: transdisciplinar, interdisciplinar, intradisciplinar. Otros, cosmológicos, cosmogónicos, pachamámicos. Otra mirada a la integración es el énfasis en la vinculación de las ciencias naturales con el entorno social, natural y de la producción, donde se busca que los estudiantes apliquen los conocimientos científicos para resolver problemas reales y contribuir al desarrollo sostenible y sustentable. En el sistema educativo venezolano, se han hecho grandes esfuerzos para transformar el currículo, articulándolo con desarrollo del potencial creativo de las y los estudiantes, conectando los conocimientos con la vida cotidiana de los ciudadanos y con los problemas de su entorno, a través de temas indispensables y generadores asociados a las áreas de formación a través de los cuales se promuevan aprendizajes indispensables. Los procesos didácticos en la educación en ciencias naturales. El desarrollo de los aprendizajes indispensables debe ser uno de los aspectos más relevantes en la planificación didáctica que las y los educadores debemos realizar para orientar nuestro trabajo educativo. En ese sentido, desde el área de formación-educación en ciencias naturales se ha venido planteando la necesidad de caracterizar los aprendizajes a lograr en términos de potencialidades, que pueden ser constituidas a través de procesos didácticos, que pueden concebirse como entramado de intencionalidades, estrategias, acciones y reflexiones, destinadas a la producción de conocimientos y a la construcción de significados relevantes para las realidades contextuales, y la pertinencia social de los saberes que se elaboran de manera colectiva. Los procesos didácticos, epistémicos y curriculares. Temas. Poseen una naturaleza para producir conocimientos, lenguaje característico, contexto histórico, social y cultural específico. Procesos didácticos. Buscan articular estos dos contextos tan distintos. Estudiantes. Poseen un contexto social, cultural, una historia de vida, lenguaje particular. Procesos didácticos en la educación de ciencias naturales. Conceptualización. Construcción teórica. Investigación, creación e innovación. Intencionalidad epistémica. Intencionalidad curricular. Resolución de problemas. Contextualización sociocrítica. Participación comunitaria. Proceso didáctico de conceptualización. Aprendizajes colectivos vinculados al lenguaje con el cual se elabora de forma progresiva, inducción y deducción,
los referentes del concepto o de los conceptos para desarrollar en el aprendiz el pensamiento científico, la activación de sus ideas y saberes y construya los nuevos significados a incorporar en su lenguaje. ¿Qué entendemos por célula, átomo, benceno, imagen virtual, magnetismo? Proceso didáctico de construcción teórica. Aprendizaje colectivo sobre construcciones del lenguaje que permiten elaborar síntesis cognitiva, que se presenta mediante el uso del lenguaje científico en sus múltiples representaciones, verbal, icónico, gráfico y simbólico, relacional o matemático, estableciendo una correspondencia entre el lenguaje natural de él o del estudiante y el lenguaje particular de la ciencia. Esta síntesis corresponde a lo que en ciencia se conoce como definiciones, principios, teorías, esquemas, modelos teóricos, entre otros. ¿Qué características tiene un circuito eléctrico? Describe el proceso de meiosis. ¿Qué tipo de reacción ocurre? Punto de fusión de fases de la fermentación. Procesos de investigación, creación e innovación. Aprendizajes colectivos referidos al proceso de búsqueda de desarrollo de los saberes de las ciencias naturales mediante la relación permanente entre la teoría y la práctica, que permite socializar métodos, técnicas, instrumentos de observación, análisis, interpretaciones para desarrollar conocimientos sobre la realidad. Importante, observe el esquema presentado, relacionado con las tareas típicas del proceso de investigación. Estudie, analice y reflexione sus implicaciones y confluencias. Proceso didáctico de resolución de problemas. Aprendizajes colectivos que permiten la identificación de la problematización crítica de la realidad escolar de acuerdo a los contextos nacionales, regionales, locales o institucionales. Estos aprendizajes se pueden orientar en situaciones reales, ideales, simuladas, virtuales, entre otras. Proceso didáctico de resolución de problemas y desde la pedagogía crítica debe considerar realidad, problematización, observación, crítica de la realidad, decisión crítica de la realidad, acción crítica transformadora, valoración crítica, prioridades, éticamente correcto, humanamente justo, ecológicamente sustentable. Proceso didáctico de contextualización sociocrítica. Aprendizajes colectivos referidos a discursos que permiten integrar saberes cotidianos, científicos, populares, históricos, indígenas, afrodescendientes, tecnológicos y de los sistemas de producción social, democracia, soberanía e independencia. Proceso didáctico de participación comunitaria. Aprendizajes colectivos que propician la participación protagónica de las y los aprendices en la organización de proyectos que involucren a la comunidad, usando los saberes construidos para buscar la solución de problemas tecnosociales o la socialización de los mismos. Relaciones entre procesos didácticos, procesos cognitivos y aprendizajes esperados. Proceso didáctico. Conceptualización. Proceso cognitivo. Abstracción. Los estudiantes extraen características comunes de diferentes ejemplos para formar conceptos. Generalización. Amplía la aplicación de un concepto a nuevas situaciones. Inducción y deducción. Utilizan estas formas de razonamiento para construir y validar conceptos. Aprendizaje esperado. Construcción de esquemas conceptuales sólidos. Desarrollo de un lenguaje científico adecuado. Comprensión de las relaciones entre los conceptos. Proceso didáctico. Construcción teórica. Proceso cognitivo. Síntesis, integran diferentes conceptos para formar estructuras de conocimiento más complejas. Modelización, crean representaciones mentales o físicas de fenómenos naturales. Formalización, expresan ideas científicas de manera precisa y rigurosa. Aprendizaje esperado. Dominio de los lenguajes de representación científica, verbal, gráfico, matemático.
Capacidad para construir explicaciones coherentes y fundamentadas. Comprensión de las teorías científicas y su evolución histórica. Investigación, creación e innovación. Proceso didáctico. Investigación, creación e innovación. Proceso cognitivo. Observación, recolectan datos de manera sistemática y objetiva. Experimentación, diseñan y llevan a cabo investigaciones. Análisis de datos, interpretan los resultados obtenidos. Aprendizaje esperado. Desarrollo del pensamiento crítico. Habilidades para la resolución de problemas. Creatividad e innovación. Proceso didáctico. Resolución de problemas. Proceso cognitivo. Identificación de problemas, reconocen y definen problemas en contextos reales o simulados. Planificación, diseñan estrategias para resolver problemas. Evaluación, evalúan la eficacia de las soluciones propuestas. Aprendizaje esperado. Pensamiento crítico y reflexivo. Toma de decisiones informada. Trabajo colaborativo. Proceso didáctico. Contextualización sociocrítica. Proceso cognitivo. Reflexión crítica. Analizan las implicaciones sociales y éticas de la ciencia. Interdisciplinariedad. Integran conocimientos de diferentes áreas. Valoración de la diversidad. Reconocen y valoran diferentes perspectivas culturales. Aprendizaje esperado. Conciencia ciudadana y compromiso social. Capacidad para analizar y evaluar información. Habilidades comunicativas. Proceso didáctico. Participación comunitaria. Proceso cognitivo. Trabajo en equipo, colaboran con otros para alcanzar objetivos comunes. Comunicación efectiva, expresan ideas de manera clara y concisa. Liderazgo, asumen roles de liderazgo en proyectos grupales. Aprendizaje esperado. Habilidades para la vida. Compromiso con el bienestar de la comunidad. Capacidades y potencialidades para la participación ciudadana. Actividad evaluativa. Evaluación formativa. Organice sus ideas en torno a un tema con el cual usted trabaje y que represente dificultades para su socialización o comprensión por parte de sus estudiantes. Reflexione si los inconvenientes están asociados a elementos de orden epistémico o curricular. Indique cuáles procesos didácticos deberían desarrollar sus estudiantes para solventar las situaciones problemáticas indicadas. Pedagogía de la integralidad. El abordaje de la integralidad de los fenómenos naturales nos invita a abrazar una perspectiva holística, donde cada disciplina se convierte en una ventana de conexión a través del cual se puede explorar, comprender y complementar la realidad física en su máxima expresión. Perspectiva holística. Disciplinas de las ciencias naturales. Integración desde los procesos sociales, comunales, de producción. Didáctica de procesos. Humanismo científico. Pensamiento científico. Compromiso. Institucional. Comunal Estado. La pedagogía de la integralidad requiere una didáctica centrada en procesos y humanismo científico. La didáctica integradora centrada en procesos que giran en torno a la conceptualización, construcción teórica, investigación, creación e innovación, resolución de problema. Contextualización sociocrítica y participación comunitaria, el pensamiento crítico y emancipador, además, el enfoque humanismo científico. Como lo plantea los libros de la serie de Ciencias Naturales de la colección Bicentenario, permiten a las y los estudiantes reconocerse y valorarse como parte de la naturaleza, aprender, haciendo en colectivo desde la vida y sus experiencias cotidianas, en una vinculación de lo teórico a lo práctico y de lo práctico a lo teórico. Desarrollo del pensamiento científico, crítico y emancipador. El conocimiento científico se obtiene a través de la percepción del mundo físico, usando la observación, la descripción, la indagación, la formulación de hipótesis, la experimentación, la verificación,
La sistematización, la generalización, la inferencia y la elaboración de teorías que permiten explicar los fenómenos naturales de una forma más completa. De esta manera, el aprendizaje significativo crítico se convierte en el eje central de esta metodología. Los estudiantes se conectan con el nuevo conocimiento partiendo de sus experiencias previas, reflexionando críticamente sobre su entorno y desarrollando un pensamiento analítico. El rol de los docentes en la pedagogía de la integración. Facilitador crítico, mediador cultural y co-investigador que interconecta saberes. Diseña experiencias pedagógicas que revelen relaciones complejas entre fenómenos naturales, sociales y culturales. Promotor y constructor de didácticas integradoras que promuevan metodologías activas, donde la teoría y la práctica se retroalimentan. El programa Todas las manos a la siembra. Promotor de autoconciencia ecológica y la ética del cuidado. ¿Qué rol tendría el estudiante en una pedagogía de la integralidad? Sujetos protagónicos, creadores y transformadores de las realidades que los afectan en lo personal y colectivo. Comunalización. Aprender haciendo en colectivo, participando en procesos de investigación-acción, por ejemplo, construyendo mapas de riesgos en su comunidad o de la biodiversidad urbana o rural. Según su contexto, diagnosticando situaciones problemáticas y diseñando soluciones sostenibles. Desarrolla corresponsabilidad a fin de enfrentar los desafíos del futuro. Rol de la comunidad en la pedagogía de la integralidad. Comparten saberes ancestrales y populares para apoyar en transformaciones propuestas. Cogestión de ideas que generen nuevos conocimientos que apoyen los proyectos de agricultura sostenible, la medicina natural, entre otros. La comunidad debe convertirse en un laboratorio abierto para la formación de talentos y de oficios, monitoreo de ríos o reforestaciones, enfrentando quemas y talas indiscriminadas. El Estado debe ser garante de que las escuelas e instituciones educativas en general posean condiciones materiales y epistémicas que permitan cumplir con las políticas educativas transformadoras, como el diseño de currículos flexibles que prioricen la integralidad y la justicia socioambiental. También en la inversión en infraestructura proveyendo recursos para laboratorios, bibliotecas vivas y tecnologías accesibles en diálogo con los territorios. Igualmente en la formación de docentes con conciencia crítica a través de la capacitación de las y los profesores y profesoras en pedagogías decoloniales y ecología política. Gracias por observar nuestra presentación. No olvides suscribirte, dar un me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.